Muy buenas noches. Vamos a empezar la presentación del día de hoy que se denomina el mapa de riesgos y también el tema de riesgos psicosociales. Todo esto dentro del reglamento 024 y su modificatoria el 023. Reglas a considerar siempre. Tenemos la evacuación en caso de emergencia, un equipo contra incendio, respetar las opiniones de las demás personas, los servicios higiénicos y el uso del celular está restringido para evitar interrupciones en el momento de dictar esta clase. ¿Cuál es el objetivo? Brindar la posibilidad de que los trabajadores obtengan información del proceso laboral en relación con la salud, con la identificación de los riesgos y procesos peligrosos a los cuales están expuestos en su lugar de trabajo para que así puedan aplicar las medidas preventivas correspondientes. ¿Cuál es el marco legal? En la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, y sus modificatorias, así como en su reglamento, el 005-2012 y su modificatoria. El reglamento 024-023, la resolución ministerial 050-2013-TR, de trabajo. En el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, en el artículo 32, dice los documentos del sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo que se debe exhibir o que debe exhibir el empleador son los siguientes. Uno de ellos, en el literal D, el mapa de riesgos, ¿no? Es el plano de las condiciones de trabajo. Entonces, ¿qué necesitamos para elaborarlo? Un plano sencillo de instalación y asignar símbolos que representen un tipo de riesgo y asignar un símbolo para poder una medida de control, ¿no? Si nosotros identificamos un riesgo, un peligro en un área de trabajo, entonces ese peligro va a generar riesgo. Vamos a decir que ese riesgo es incendio. ¿Cuál sería su medida de control? Un extintor, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este mapa de riesgos. En el reglamento 024-023, en el articulado 97, dice, el titular de la actividad minera debe elaborar la línea base de I+C de acuerdo al anexo 8. Como mínimo, y sobre dicha base, elaborará el mapa de riesgos, los cuales deben formar parte del Programa Nacional de Seguridad y Salud Humana. Entonces, tanto en la ley, que es general para todo el Perú, y en el reglamento de seguridad y salud general para minería, establece esa obligación del empleador. ¿Cuál es la definición de un mapa de riesgo? El mapa de riesgo es un plano de las condiciones de trabajo que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador en los servicios que presta, ¿no? Empresas mecánicas, empresas de obras civiles, empresas eléctricas, etcétera, etcétera. El mapa de riesgos es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica los agentes generadores de riesgo que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo. Entonces ya estamos viendo ahí un mapa de riesgos bastante extenso y en los cuales, como ustedes se dan cuenta, no nos permite identificar los peligros ni tampoco los riesgos que se están generando ahí, ¿no? Pero para los mapas de riesgos vamos a usar una normativa peruana, la NTP 399.10.1 del año 2014, que establece los símbolos y colores, así como figuras geométricas, para la señalización en seguridad y salud ocupacional, de acuerdo a un código de colores, ¿no? Ciertamente. Entonces, en este mapa de riesgos va a haber una flechita donde se ubica, usted dice, usted se encuentra en este lugar. Entonces, usted va a poder girar en 360 grados y va a poder determinar qué riesgos existen y que la empresa ya los ha identificado, así también como cada uno de sus controles. El mapa de riesgos se encarga de describir el o los procesos de trabajo,
identificar los procesos peligrosos asociados a los diferentes componentes del proceso de trabajo y sus interacciones, realizar el análisis preventivo de los procesos peligrosos. ¿Y cómo elaboramos un mapa de riesgos? Bueno, elaborar un plano sencillo de las instalaciones de la empresa, ubicando los puestos de trabajo, máquinas, equipos existentes que generan alto riesgo. Asignar un símbolo que represente el tipo de riesgo y asignar un símbolo para adoptar las medidas de protección a utilizarse, o sea, la medida de control, ¿no? En mi mano izquierda superior están viendo un plano de la empresa y ya ahí vamos a ubicar cuáles son los riesgos y los controles que vamos a asignar. Una pregunta válida sería, ¿para qué sirve el mapa de riesgos? Para facilitar el análisis e identificación de los riesgos y las condiciones de trabajo. Apoyar las acciones recomendadas para el seguimiento, control y vigilancia de los riesgos. Entonces, si yo veo pues en un mapa de riesgos un taller de fabricación, bueno, ya sé que hay energía eléctrica, ¿no? Y está identificado ahí. Hay ruido, hay polvo, hay, vamos a decir, radiaciones ionizantes, posiblemente que sí. Hay mucha generación de polvos, entonces voy a evitar transitar por esas áreas, ¿no? La utilidad también, para reiterar una vez más, del mapa de riesgos, es el conocimiento de la situación en la que se encuentran los procesos del centro de trabajo y de los factores de riesgo existentes. Acuérdense que nosotros sí conocemos nuestra empresa cómo funciona, pero nos va a tocar a veces ir a otras empresas, ya sea por razones de trabajo o por razones de visita, para hacer una gestión y tenemos que leer el mapa de riesgos, si no, podemos accidentar, ¿no? Sirve para recolectar conocimientos y la experiencia de los trabajadores y estimular su participación en los planes de prevención. Entonces los trabajadores saben dónde hay escaleras, saben dónde hay pasadizos que necesitan iluminación, por decir. Entonces, en este mapa de riesgo se va a buscar mejorar todos esos aspectos. Permiten identificar, localizar y valorar los riesgos y las condiciones de trabajo a que se ponen los trabajadores. Son una representación muy útil para orientar a los trabajadores y visitantes sobre las condiciones de seguridad en el trabajo. Se elabora en equipo por medio de la confrontación y validación consensual, o sea, por consenso, ¿no? Entonces, para la elaboración utilizamos línea base, determinamos cuál es nuestra área administrativa y logística, de operaciones, de producción que tenemos, y recopilar información, ¿no? Identificamos los riesgos y procesos peligrosos, valoramos esos riesgos. Entonces tenemos niveles de riesgo, ¿no? Riesgos tolerables y también niveles de riesgo intolerables. Entonces elaboramos el mapa de riesgo y vamos colocando ya en la etapa de elaboración la señalización, los números del responsable, hacer la difusión a todos los trabajadores, ¿no? En caso de emergencia, dónde está ubicado el punto de reunión. Y para eso también hacemos simulacros. Entonces, cuando implementamos, por eso comunicar al personal la ubicación del mapa de riesgo, entonces, en un lugar principal, al ingreso de todas las empresas, estará ubicado este mapa de riesgo. ¿Quiénes participan? Los representantes de los trabajadores, el área de seguridad, el área operativa y el comité de seguridad, que sean representantes. Entonces, es cierto que no nos podemos sentar en una mesa, pues 50 trabajadores, no nos podríamos de acuerdo nunca, pero los trabajadores tienen a sus representantes que llevan pues las opiniones, las iniciativas, las preguntas, para poder ser aclarado en esta mesa y por consenso vamos a elaborar el mejor mapa de riesgo que se pueda, ¿no? Que sea fácil de leer, que sea fácil de ubicarse y que sea fácil de encontrar el mapa, por ejemplo, el punto de reunión para caso de emergencia, dónde están los extintores, dónde está el botiquín, dónde está la llave general para apagar la energía eléctrica o cortar el suministro de agua. Eso debemos saber todos. Entonces, acá está la simbología a utilizar en el caso de obligación, en el caso de prohibición, ¿no? Advertencia, riesgo, peligro, equipos de emergencia. Y acá vemos un ejemplo de un mapa de riesgo. Como le digo, el espacio geográfico no puede ser tan extenso porque si no nos sale un mapa de riesgo así bastante pequeño, diminuto y no es tan accesible para leer, ¿no? Entonces, la escala tiene que ver mucho, tiene que ser sí, una pizarra, si es posible una plancha entera de triple para que podamos apreciar en detalle cada uno de los riesgos que se ha identificado
que se ha valorado y que tiene su medida de control. Vamos a ver otro tema muy importante que se llama los riesgos psicosociales. Y dice lo siguiente. Los riesgos sociales son entendidos como todas las situaciones y condiciones de trabajo que se relacionan con el tipo de la organización, el contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, los cuales tienen la capacidad de afectar en forma negativa el bienestar y la salud física, psíquica y o social del trabajador y sus condiciones de trabajo. A través del protocolo se busca medir la existencia y magnitud de los factores de las distintas organizaciones de nuestro país, generando recomendaciones para disminuir la incidencia y prevalencia del estrés laboral y problemas relacionados con la salud mental de los trabajadores. Entonces existen muchos tipos de trabajos y de empresas en el Perú, ¿no? Hay empresas que están en el norte, por ejemplo, que hace mucho calor, hasta los trabajos en la oficina son calurosos. Tenemos empresas mineras en la Sierra Sur del Perú, arriba de los 4.000 metros, donde hace mucho frío y la altura nos afecta. Pero a pesar de esas condiciones hay que trabajar durísimamente, ¿no? Tenemos empresas en Ica, por ejemplo, que trabajan en la agroexportación. Bueno, hay que trabajar en las chacras, en el campo, sometidos al sol radiante todos los días, ¿no? Donde no hay tantos puntos de hidratación como para uno estar tomando su vasito de agua. Y la ropa, pues uno tiene que protegerse de tal forma que el sol no nos haga daño, porque esas personas no laboran un día, trabajan todos los días ahí. Entonces, las condiciones del trabajo y la forma afectan de una forma negativa al trabajador, ¿no? Entonces el trabajador está buscando de repente otros trabajos, ¿ya? Porque son condiciones bastante rudas, bastante insoportables. Eso es lo que tenemos en el Perú, pero en otros países del mundo también, ¿no? Tenemos zonas donde hay nieve, donde caen tempestades, donde hace temperatura superior a 36 grados, como puede ser Australia, ¿no? Entonces, no solamente es el caso del Perú. Lo que tratamos aquí de explicar es que estos factores, si bien es cierto, están en un plano abstracto, en el plano psíquico del trabajador, pero en algún momento podrían transformarse en enfermedades que son visibles. El trabajador termina con medicación, termina un consultorio psicológico, o si la situación es grave, termina un proceso psiquiátrico para establecer su salud, porque ciertamente que muchas de estas personas pues no se van a quedar con un agravante, ¿no? Por el contrario, tienen que curarse, porque la salud se va a deteriorar, ¿no? Entonces, y si son personas mayores, cuanto más pronto los curemos, mejor van a estar. No podemos permitir que las personas deterioren su salud por aspectos como es el estrés, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros cuidemos también los aspectos psicosociales. Vamos a ver algunas aclaraciones. ¿Qué cosas son los factores psicosociales, los factores psicosociales de riesgos y los riesgos psicosociales? Parecía que fuera lo mismo, ¿no? Los factores psicosociales en el trabajo son las condiciones organizacionales, tales como puede ser el liderazgo, el tipo de contrato, la autonomía que tenga el empleado para desarrollar el trabajo, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, en la industria agrícola, de exportación, los contratos son por los meses de la cosecha, después ya no hay trabajo, ¿no? Igual como puede ser un comerciante que en Navidad vende panetones, pues hasta, me imagino, hasta las primeras semanas de enero venderá panetones, después ya no vende panetones, ¿no? Los que hacen campañas por regalos para el Día de la Madre, en ese mes de mayo hacen su venta, ¿no? Pero después ya no, tienen que dedicarse a otra. En fiestas patrias, pues hay mucha gente que vende banderas, escarapelas, todo lo relacionado con la fiesta cívica, ¿no? Pero después el resto del año tiene que dedicarse a otra cosa. Entonces, así también existen muchos trabajos donde el tiempo o el tipo de contrato no es permanente, ¿no? Igual pasa en la minería, cuando hay obras de construcción, cuando empieza la minería, bueno, ahí construyen, después ya termina la construcción y ya se queda la operación. La operación sí es permanente, ¿no? Hasta que dure el proceso minero. Estas condiciones pueden ser positivas o negativas y en consecuencia pueden afectar de manera positiva o negativamente a la salud. Cuando estas condiciones son adecuadas, facilitan el trabajo e incrementan los niveles de motivación y satisfacción laboral. Pero, si por el contrario son inadecuadas, pueden provocar respuestas de inadaptación, de tensión o respuestas fisiológicas del estrés. Entonces, hay empresas que hacen, pues, evaluaciones, capacitaciones de clima laboral, ¿no? Para ver qué aspecto pueden mejorar y así
las consecuencias sean positivas, ¿no? Vamos a decir que hace mucho calor, le pondrán pues ventiladores, hace mucho frío, le pondrán calefacción. De alguna forma, a través de la ingeniería, de la seguridad y salud ocupacional, podemos lograr que las condiciones de trabajo mejoren, ¿ya? Nos referimos entonces el liderazgo, la autonomía, ¿no? Hay trabajadores que, por ejemplo, son artistas, bueno, nadie le puede decir pues, que los pinte de rojo o de verde, ¿no? Ellos son independientes y tienen autonomía, pero otros tipos de trabajo sí tienen supervisión, ¿no? Entonces, la supervisión, ¿cuán firme es? ¿Cuál es el liderazgo de la empresa, los dueños de la empresa, los jefes, el staff? Eso tengo que ver. Los factores psicosociales de riesgo afectan negativamente a la salud y el bienestar de los trabajadores, es decir, actúan como factores desencadenantes de la tensión y del estrés laboral. Los factores de riesgo psicosociales serán relacionados con el trabajo o sobre el trabajo, relacionados con el ambiente y los equipos de trabajo, relacionados con la cultura organizacional, la mala comunicación interna, los bajos niveles de apoyo, la falta de definición de las propias tareas o de acuerdo a los objetivos organizacionales. Entonces, ustedes entran a trabajar y usted, pues, vamos a decir que pinta y pinta, se cansa, termina su horario y se va, pero tienen que decirle que diariamente tienen que pintar, vamos a decir, 15 metros cuadrados. Ah, ya. Entonces ya yo sé que se pintarían, ¿no? Porque tal si yo pinto 2 metros y en todo el día. Entonces, la empresa tiene que decirle a usted a través de la supervisión cuáles son sus metas diarias, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué es importante el trabajo en equipo? Cuando hablamos relacionados con el ambiente y los equipos de trabajo, las malas condiciones de trabajo, los equipos de trabajo inadecuados, la ausencia de mantenimiento de los equipos, falta de espacio personal, escasa luz o excesivo ruido, ¿no? Entonces, todos esos aspectos hay que evaluarlos para que no nos ocasionen daños negativos. Los riesgos psicosociales, que es lo que más conocemos, son los cambios que se han producido en el ámbito político, socioeconómico, cultural o tecnológico, y más concretamente con el fenómeno de la globalización. Han aparecido nuevos contextos laborales que tienen muy alta probabilidad de dañar la salud física, social y mental de los trabajadores de forma muy importante. Entonces, todo eso ya estaba complicado, hasta que en el año 2020 llegó pues el COVID-19, ¿no? Y entonces nos mandaron a nuestra casa, se restringieron muchos trabajos quebraron, cerraron, ya no podían subsistir. Muchas actividades como los restaurantes había mayordomo, no después mayordomos, había delivery, ya no atendía directamente en las mesas, entonces esas personas tuvieron que reinventarse porque tenían que trabajar de otra forma, porque si no, ustedes saben que todos tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, uno de esos riesgos psicosociales es el burnout, el mobbing, el acoso social, el conflicto que existe a veces en el trabajo y la familia, la inseguridad en el empleo, el trabajo emocional, la violencia en el trabajo. Todo esto está sucediendo, pero se agrava con las redes sociales, porque en las redes sociales existen muchas noticias falsas, alarmantes, ¿no? Que se va a acabar el mundo, que nos van a intentar un chip en la vacuna, que no vamos a volver zombies, que la generación humana va a desaparecer, etcétera, etcétera. Entonces, señores, tranquilos. Estos son riesgos psicosociales, son cosas que aparecen y con el apoyo de todos vamos a poder controlarlo. Y existirán solamente en el plano del plano digital, ¿no? En el Internet. Sí van a existir ahí de repente, pero no nos debería afectar, ¿no? Salen juegos de tiempo en tiempo, por ejemplo, Charlie Charlie, ¿no? La ballenita, la película, el, el, ¿cómo se llama? El juego del calamar, Avengers, todas esas cosas, ustedes se dan cuenta que cuando aparecen son nuevos y nos llama la atención, nos impacta, ¿no? Pero después nos damos cuenta ya que son cosas manejables, sí, tienen algo de realidad, no, es ciencia ficción. Entonces, pero en el momento que se presenta nos afecta, ¿no es cierto? Entonces, y si no lo superamos, bueno, nos va a hacer daño, ¿no? Ustedes ven lamentablemente que en los colegios hay un fenómeno muy terrible, donde los niños se van contra otros niños, ¿no? Y ese es el bullying. Pero yo les pregunto a ustedes que son mayores de edad, todos, ¿el bullying dónde empieza? Empieza en la educación y la educación empieza en la casa. Lamentablemente, esos niños no inventan algo, sino lo traen, ya ven la violencia, que lo hacen en su casa de forma pues, normal, entonces ellos piensan que
eso es normal. Y después, cuando reprenden o la sociedad los fustiga, entonces recién se dan cuenta que no deben actuar de esa forma, ¿no? Entonces los niños a veces tienen algunas inquietudes o nos quieren preguntar algo y nosotros estamos para responderle, porque si no, eso no se va a controlar. Entonces igual pasan estos aspectos, ¿no? Cuando le hacen el cuatreo a un trabajador, o le esconden las cosas, o le malogran las herramientas, o exaltamos la violencia sobre otras personas, ¿no? Eso no debe existir. Acuérdense que el clima laboral lo hacemos nosotros, entonces tratemos de llevar en todos nuestros aspectos de trabajo las buenas relaciones con los compañeros, ¿no? Ese compañero está empezando hoy nuevo como el día que nosotros empezamos a trabajar alguna vez. Y ese recuerdo nos debe llevar a reflexionar para ser mejores personas cada día, ¿no? Y acordarnos de que la educación que trajimos de la casa, tu papá no te ha dicho, pues anda, peleate al colegio, ¿no? No te ha dicho eso, no te ha dicho, te puedes convertir en un delincuente, puedes terminar en la cárcel, eso no te ha dicho tu papá ni tu padre. Entonces, hay que apelar a eso. Igual nosotros a nuestros hijos debemos enseñarles cosas positivas, ¿no? Ver noticias positivas, leer textos, libros, que eso le va a hacer reconocer el mundo y lo maravilloso que es vivir, ¿no? Poder explotar nuestro cerebro en un aspecto positivo, ser un profesional, ser una persona que tenga muchos conocimientos, eso va a evitar todas estas cosas. Pero si nosotros nos dedicamos pues a leer lo que publican en las redes sociales y pensamos que es realidad, nos va a hacer daño, ¿no? Y vamos a hacer daño a nuestros compañeros, lamentablemente. El burnout no es otra cosa que el síndrome de estar quemado. Es una respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y comportamientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional. Se caracteriza por un agotamiento emocional y psíquico, falta de realización personal y despersonalización, deshumanización, que puede aparecer en personas que suelen que trabajan con gente, ¿no? O sea, entre otras personas. Entonces, creemos que, bueno, las personas tienen sentimientos y pensamientos de falta de idoneidad como profesional, ¿no? Hiperactivación, impulsividad, reactividad, ansiedad, frustración. Entonces esas personas se sienten pésimamente mal, ya no se afeita, ya no se peina, vamos a decir, ya no ingiere sus alimentos, no duerme a sus horas, se despreocupa de su presentación personal. Entonces eso cada día va más grave. Eso es cuando hay personas que tienen pues mucha responsabilidad en el trabajo y se van a su casa y siguen haciendo cálculos, dibujitos, todo. Entonces no toman el descanso necesario y esto atraviesa el plano laboral con el familiar y el familiar con el laboral y todo se hace un caos, ¿no? Entonces la persona llega tarde al paradero, pierde el carro, sale tarde, se olvida su lonchera, todas esas cosas van pasando y se van agravando. Entonces cuando nosotros hacemos escarnio, eso, nos burlamos del compañero, eso se va a agravar más. ¿Cómo le ayudamos? ¿No? Dándole buenos consejos, ¿no? No prestándonos para hacer más caótica su vida de esa persona. Ustedes entenderán que las personas que contraen matrimonio ya tienen una responsabilidad familiar de tener un hijo, es difícil, ¿no? Ustedes se acordarán cómo empezó, no era tan bonito. Entonces, pero gracias a esa unión familiar fueron mejorando, ¿no? Superando las cosas poco a poco y ahora ya sus hijos están en el colegio, otros tienen sus hijos más grandes. Pero los que empiezan es bastante complicado, ¿no? Yo también, bueno, yo tuve ya cuando trabajaba, tenía a mi hijo, bueno, pero estábamos empezando esa parte de la vida que no está en un libro, ¿no? Cómo leer y cómo criar un hijo, cómo hacer la vida matrimonial en una casa, porque en una casa falta todo cuando empieza, ¿no? Entonces, es muy importante recordar esos aspectos y ensayar que con nuestros compañeros que están pasando, que son jovencitos, que están empezando una vida laboral y ya tienen responsabilidad familiar, no fustigar, más bien ayudarle y darle buenos consejos. Violencia en el trabajo. Bueno, ya saben ustedes que
por una norma en la minería peruana y en muchos trabajos, existe la tolerancia cero. Quiere decir que la persona que agrede a otra persona, bueno, va a ser despedido, porque es una solución bastante drástica, pero es lo que tenemos, ¿no? Porque acuérdense que nosotros no somos una autoridad civil, penal ni administrativa. En los trabajos han establecido reglamentos internos para que el ámbito laboral sea bastante llevadero y si alguien abusa de los derechos de un compañero, entonces hay que tomar alguna medida. Entonces, en teoría sería todo comportamiento, suceso indeseado e indeseable por la que una persona es herida, vejada, amenazada o humillada como consecuencia del trabajo que realiza. No solo proviene de los compañeros superiores de trabajo, del lugar de trabajo, sino que también puede provenir tanto de clientes como de personas que no están relacionadas con el propio trabajo. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta violencia de trabajo? Tiene una consecuencia sobre la salud física y mental de las personas. Entre ellas podemos destacar daño físico, estrés, ansiedad, problemas de conciliar sueño, el estrés postraumático, falta de motivación. Ocupa el segundo lugar de causa de muerte en el mundo, entonces en el mundo laboral, ¿no? Entonces, si estas riñas que están empezando no se controlan, y por contrario, puede haber una persona que aliente esto, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Si tú has alentado esto, está mal, tienes que corregir, tú también como compañero. Tú tienes que apoyar de manera positiva. Ya suficiente tenemos con las condiciones del trabajo, de frío, calor, levantarnos tempranito, hacer todas las cosas, ir uniformado, el photocheck, todas esas cosas, como para nosotros estar generando climas laborales adversos que sabemos que va a hacer daño a otro compañero. Así que, por lo tanto, debemos de mantener un clima laboral adecuado, agradable, sin violencia en el trabajo. El mobbing, ¿ya? Es una situación en la que uno o varios trabajadores de forma recurrente llevan a cabo una serie de acciones inadecuadas y irreparables sobre otro empleado con el claro objetivo de conseguir un descrédito personal, aislarlo dentro de su empresa o incluso abandone su puesto de trabajo. Entonces, le hacen una ley del hielo, ¿no? Le hacen una ley del hielo. Lo hacen quedar mal, lo indisponen. Pero señores, como personas buenas y razonables, sabemos que eso no se debe hacer. Así que también aquí este aspecto se invoca a la reflexión a todos los compañeros. Es cierto, algunas personas de repente hablan más alto, otros más bajito, otros hablan más rápido, pero eso no es un aspecto que pueda considerarse negativo de una persona, es su característica de esa persona, ¿no? O su forma, de repente es una persona que hace muchas bromas, de repente canta en el trabajo. Bueno, las personas son así, son expresiones que no afectan a nadie, no deberían afectar a nadie. Por lo tanto, entendamos, hay que ser tolerantes en ese aspecto, ¿no? No podemos estar criticando a la perfección porque aquí en la tierra nadie es perfecto. Aquí en la tierra nadie es perfecto, ¿ya? Aquí en la tierra solamente tenemos un Dios que ha sido hecho a imagen y semejanza de su Padre y por lo tanto es perfecto. Pero nosotros somos seres humanos y tenemos que ser tolerantes con todos nuestros compañeros. El mobbing, este problema laboral, se ha incrementado en nuestras días como consecuencia de la globalización y la situación de la crisis económica. Bueno, ya saben que antes del COVID o de la pandemia, más del 76% en el Perú no tenía un trabajo estable. Son personas que hacen un negocito, comercian, lavan carros, venden algo momentáneamente, ¿no? Y no tienen una estabilidad laboral, miren como ustedes, como nosotros que percibimos un sueldo, tenemos vacaciones, tenemos gratificación, tenemos otras CTS, nos atienden el seguro, todas esas cosas tenemos. O sea, menos del 24% en el Perú hace eso. Pero cuando pasó el COVID, esta cifra de desempleo y crisis económica ha subido. Ahorita tenemos más del 82% de personas. Quiere decir que el 18% de personas es usted, uno de los compañeros que está viendo, yo, y el resto de personas, cada día su situación es más complicada. Entonces, justo uno de ellos, que está bien complicado, viene a trabajar y nosotros encima lo vamos a tratar mal. ¿Usted cree que eso sea justo? No, no es cierto. Entonces, no podemos ver. Pueden ser hasta personas de otro país que han venido por la situación económica. Pues, si en el Perú hay alguien que tiene una condición económica mala, bueno, en Venezuela mala es lo mejor que hay. Está bastante complicada. Entonces, ellos han venido. Es cierto, muchas personas no se han portado bien, pero si alguien está trabajando con nosotros, pues
el hecho que sea de otro país no significa que sea mala persona. Debemos entender eso. Sí, debe haber otras malas personas, seguramente que sí. Pero nosotros no estamos para juzgar a esas personas, ni sentenciarlos tampoco. Una cosa es juzgarlos, usted ya los sentencia, ¿eh? No, no, eso no vamos a hacer. Debemos de alternar, intercambiar ideas, posiciones, formas de pensar de esas personas, porque ellos piensan como, o decir, como brasileños, pues, porque nacieron en Brasil, ¿no? O como argentinos, porque nacieron en Argentina. No, no pretendamos que piense igual que nosotros. Tienen una manera de vivir, bueno, así viven, pero siempre respetando los derechos de los demás. Es lo que eso debe quedar bien claro. En eso debemos, todos debemos pensar de esa forma. Entonces esto trae como consecuencias, ¿no? Para la víctima, consecuencias negativas que pueden manifestar a nivel psicológico, físico, social y laboral. Entonces para la organización, bueno, el clima social o laboral va a ser pues malo, ¿no? Para la familia, para la sociedad. Entonces, esto trae complicaciones. O sea, cuando nosotros nos portamos mal o agredimos de alguna forma a un compañero, bueno, eso tiene consecuencias hasta para la sociedad, para la comunidad, para el distrito, para nuestro país, ¿no? Bueno, el acoso sexual en el trabajo es un trato reprobable que ya tiene sentencias y vemos en la televisión porque ocasiona mucho daño, no en ese momento a la persona, sino eso va a seguir, eso va a seguir, no es una cosa pasajera, no es una cosa bastante complicada. El acoso sexual es todo comportamiento de naturaleza sexual desarrollado en el ámbito laboral que atenta contra la dignidad de una persona, mujer u hombre, y quien los utiliza, superior compañero, sabe o debe saber que son ofensivos y no deseados por la persona objeto de los mismos. Por lo tanto, crea un ambiente de trabajo hostil y humillante. Consecuencias. Las personas que sufren acoso sexual de su trabajo manifiestan reacciones relacionadas con el estrés como traumas emocionales, ansiedad, depresión, estados de nerviosismo, sentimientos de desesperación y de indefección, de impotencia, de cólera, de aversión, de asco y de bajo autoestima. Miren qué complicado es esto. No es que pasa un evento así y al día siguiente todos estamos como si nada, no. Es bastante complicado, ¿no? Cosa que debemos reflexionar en ese aspecto de que somos compañeros de trabajo y hemos venido al trabajo a trabajar, valga la redundancia, no hemos venido a otra cosa. Trabajo emocional. Consiste en el autocontrol de las emociones positivas y negativas, especialmente de estas últimas que derivan de la existencia de normas organizacionales sobre la expresión emocional en el desempeño de su puesto y que tienen como objetivo asegurar la satisfacción del cliente y la consecución de objetivos organizacionales. Entonces, vamos a decir que ustedes son personas que atienden al público y su jefe, su profesor le dice, oye, ¿usted por qué no se ríe? Pero ha fallecido mi mamá, pues ¿cómo no voy a reír? Tengo un familiar que está en una cama UCI. Nadie podría, pues, estar ajeno, ¿no? A una realidad, ¿no? Mientras un familiar que esté internado en el hospital gravemente o fallezca o pierda la vida, bueno, ese familiar, mientras más directo sea, más nos va a afectar, ¿no? Eso claro lo sabemos. Entonces no se le puede exigir a un compañero o una compañera de atención al público que esté pues riéndose en todo momento. No podría, ¿no? No podría porque una reacción humana natural es que la persona esté acongojada o con pena. Entonces debemos de entender las cosas así, ¿no? Se llama un luto. Luto no a la ropa, sino a la persona está en un duelo, la persona está preocupada, está cabizbajo. Si la persona falleció, bueno, de repente se pondrá a llorar, se sumirá pues en una tristeza, como todos, pues como todos nosotros, ¿no? Como un ser humano. Entonces, esos aspectos humanos no lo debemos perder nunca. No lo debemos perder nunca. Entonces, no pretendamos que un compañero pues esté happy, como si no ha pasado nada, pero en realidad sabemos que sí lo afecta. Y nos afecta a todos, ¿no? A todos nos afecta, ¿es cierto? Entonces, eso debe ser lo que prevalezca, ¿no? El criterio común. Entonces, el día de hoy hemos querido presentar estos temas para que nos sirva de reflexión más que para aprobar un examen y que todos hagamos una evaluación interior de que somos personas y cada día lo que perseguimos es ser mejores personas, mejores trabajadores, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos y en beneficio no solamente de la empresa, como han visto, en beneficio de nuestra comunidad, nuestra familia y de nuestro país.
Han sido muy amables. Todas las preguntas lo pueden hacer a través de su profesor de seguridad, que con gusto les responderé. Muchas gracias.